imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza que me da, nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. En ti todo es posible, todo lo puedo, con la fuerza que me da. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, ahora viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. En ti, Cristo. En ti, Cristo. Muy buenos días, agradecidos de nuestro Padre Celestial, que cada día cuando nos presentamos delante de Él y reconocemos nuestra condición humana y pecadora, Él está presto para perdonarnos, para sanarnos, para libertarnos, para demostrarnos que nada es imposible para Dios y que el ser humano debe dejar de confiar en nuestras fuerzas y debemos confiar en las fuerzas de Dios. El asunto es que nosotros queremos ayudarle a Dios y por ahí se saca la doctrina humana terrenal que no es divina, la cual dice que realmente que Dios ha dicho que ayúdate y te ayudaré, cosa que es un engaño, porque realmente la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Así que esa doctrina de que ayúdate, que Dios te ayuda, es un invento del diablo y de los que no leemos la Biblia, que comenzamos a declarar palabras antibíblicas. Hoy día el ser humano debe entender y comprender que nada es imposible para Dios, que lo que es imposible para mí, para usted, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nada es imposible para Él. Él ya venció en la cruz del Calvario lo que es muerte y ahora Él es dador de la vida. Nada es imposible. El asunto es que nosotros, por seguir confiando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra fuerza, en nuestros brazos, en nuestros pies, confiamos en sí mismo, y eso hace que realmente a veces tengamos que contar historias muy fallidas, muchas batallas perdidas, porque hemos confiado en nosotros y no hemos confiado en el Creador, en nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre y nosotros los hijos, debemos ser ayudados por Él. Bueno, hemos escuchado este cántico, pues nada es imposible para Dios, y si nada es imposible para Él, todo es posible en Dios. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos ayudarán a salir
de esa confianza en nosotros y aprender a confiar en Dios, que eso es lo que Dios quiere. En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 26, dice la palabra de Dios: y mirándolos Jesús les dijo, cuando Jesús estaba con sus discípulos, mirándolos les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces nosotros a veces, esta es la historia del joven rico y la gente decía que más fácil era pasar un camello por un ojo de una aguja que un rico se salve. Cuando se interpreta mal la palabra, entonces nosotros terminamos confundidos. Pero Jesús lo que estaba dando a entender es que la confianza en el dinero no podía hacerlo salvo a nadie. Como hoy día también en el mundo entero muchos van a terminar en estos tiempos, los que trabajaron para obtener bastante o los que usurparon lo que no era de ellos, van a tener un final realmente no bueno. Y dice aquí: mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para lo que nosotros los hombres nos es imposible, para Dios es posible. Hoy día nosotros creemos con nuestro corazón que todo lo que sea imposibilitado para nosotros es posible para Dios. Yo declaro en este tiempo que mi confianza está en Dios para creer que todo es posible. Nada es imposible y que todo lo que estamos creyendo, diciendo y declarando será una realidad. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dando a entender Pedro qué ganancia o qué privilegio tiene el que sigue a Jesús. Y Pedro le dijo claramente: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así que, ¿qué tendremos? Es la pregunta que la humanidad a veces se hace. Y quiere venir un día a Dios, quiere venir a una reunión y quiere que Dios al otro día lo bendiga, pero para seguir practicando la misma vida. Si usted no abandona todo, porque Pedro dijo: yo he dejado todo, he dejado mi trabajo, dejé mis vicios, he dejado aún mi familia, he dejado lo bueno, he dejado lo malo, pero te estoy siguiendo. ¿Qué tendremos? Ahora, ¿cuánto tiempo usted le ha estado siguiendo a Jesús? ¿Cuánto tiempo ha dejado todo para que usted tenga el privilegio de que todo lo que es imposible para nosotros es posible en Dios? 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, escúcheme, vosotros que me habéis seguido. Hay una promesa de que nada es imposible para quienes, para los que le han seguido, para aquellos discípulos. También os sentéis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Les dice a sus discípulos: parece mentira que ustedes van a juzgar las 12 tribus de Israel. ¿A dónde se están sentados los discípulos de Jesús? En los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a ver en el verso 21. Y cualquiera, escuche, esto es para usted hoy día en este tiempo, para mí, cualquiera que haya dejado casas o hermanos, si la situación lo toca, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijo, o tierras por mi nombre. Escúcheme bien, porque es que a veces nosotros no hemos dejado ni siquiera el pecado y le estamos pidiendo a Dios. Pero acá la gente tuvo que despojarse de familiares, de casas, de tierras para seguir a Jesús. Cada vez que nosotros nos determinamos a seguir a Jesús, tenemos que dejar estas cosas y Dios nos puede dar al doble. Dice: por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús le dijo a Pedro: ninguno que haya dejado tierras, casas o familiares que no reciba en este tiempo 100 veces más y luego la vida eterna. Realmente Dios ha hecho muchas cosas con mi familia, con mi persona. Dios nos ha dado lo que necesitamos y aún para dar. Ese es el privilegio que Dios le da al ser humano, que nos abre el corazón para poder dar también y ayudar, y la facilidad que nos da para ayudar a aquel que realmente quiere tener una buena relación con Dios, que nada es imposible para Dios.
Entonces nosotros nos damos cuenta cómo Dios le dice que recibirán, y esto es lo que la gente quiere recibir, pero sin dejar nada. Y dice en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 22, Marcos capítulo 9, verso 22 dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es un padre desesperado por su hijo que tenía demonios, y el demonio lo quería matar en la candela o en el agua. Siempre buscaba un lugar, porque el diablo, cuando se posesiona de las personas, siempre busca un lugar para eliminarlo, para destruirlo. Pero ahí es importante tener un familiar que se duela de la persona que está pasando esta tribulación. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el requisito para nosotros recibir los beneficios? Creerle a Jesucristo, seguirlo a Jesucristo. Para el que cree, todo es posible. Él lo trajo y dijo: ayúdanos. Nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios. Nosotros no podemos por nuestros medios. Es imposible cualquier intento de querer hacer algo nosotros si no le pedimos ayuda al Señor. Y es el Señor el que puede ayudarnos en cualquier circunstancia que estemos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hoy día tenemos que decirle al Señor: ayuda a nuestra incredulidad. Yo creo que para ti nada es imposible, y que tú, lo que es imposible para nosotros, hoy día tú lo haces posible, dijo el padre. Yo creo, y hoy día tenemos que creer todo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, se reunía, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesucristo demostró su autoridad y su poder y dijo: para mí nada es imposible. No hay diablo que se detenga, no hay demonio, no hay enfermedad que esté haciéndole daño a este joven. Si el padre ha creído, si un familiar cree, yo lo puedo hacer. Hoy día nosotros tenemos que creer por ese milagro que estamos esperando, porque nada es imposible para mi Padre que está en los cielos. Y dice el 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Porque cuando una persona es liberada, son sacados los espíritus inmundos, realmente se le acaba la fuerza que le daba el espíritu y cae como muerto, pero ahora está vivo para Dios. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Porque Jesús es el que nos limpia, Jesús es el que nos quita todas las cosas que nos hacen daño, y Dios quiere que nos desprendamos de cosas que tenemos, mitos, tradiciones y muchas cosas que venimos arrastrando, y a veces amamos a Jesús, le queremos servir a Jesús, pero Dios dice: suelta eso, y entonces eso es lo que dice, que Jesús le tomó de la mano, le enderezó y le levantó, porque cuando le había echado toda la carga afuera, Jesús te levanta. Jesús quiere limpiarte, quiere limpiarme a mí y quiere limpiarnos a todos, porque nada, lo que nosotros hemos visto como imposible hasta hoy día, en este día, si tú te decides, ya es posible. Y dice: y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Por qué nosotros no podemos tratar con estos espíritus inmundos y echarlos afuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Hijo de Dios, los cristianos, tenemos que aprender a conversar con Dios, que es la oración, que es el ayuno, abstenerse de alimentos, para no aprender a depender de lo que comemos, sino aprender a depender solamente de Él. Eso es lo que Dios ha estado queriendo que nosotros entendamos, que nada es imposible cuando nuestra confianza está puesta en Él y no en nosotros mismos, porque realmente cuando nosotros confiamos en nosotros, en la voluntad permisiva de Dios nos permite a veces tener algunas victorias, pero en la voluntad perfecta que Dios está buscando en cada uno de nosotros, Dios quiere que toda nuestra confianza sea en Él, y que nos despojemos de lo que Dios por mucho tiempo a veces nos viene inquietando, nos viene pidiendo, que saquemos de nosotros lo que no nos deja fluir en el llamado, no nos deja fluir en el ministerio, no nos deja fluir como cristiano, como persona, como creyente. Dios dice que hoy día le está diciendo a usted y a mí: todo es posible, pero en Él. No es en nuestra fuerza, es en la de Dios. Y vamos a ver en el libro de Lucas 18, 27.
Y volvió a decirle Jesús, aquí era la parábola del joven rico que tenía mucho dinero. Y les dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Estamos hablando hoy día, todo es posible, pero todo es posible para Dios. Hay cosas que nosotros podemos, pero hay cosas que nosotros necesitamos la ayuda y la intervención divina para que ese milagro se lleve adelante, para que ese asunto, esa cuestión que tenemos, salgamos. Entonces Jesús dijo, para lo que el hombre es imposible, para mí todo es posible. Hoy día yo le invito a creer en Jesús, y no solamente a creer en Jesús, sino que también usted aprenda a creer que lo que no podemos nosotros en Dios es posible cuando nosotros le pedimos a Dios para lo bueno. Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos instruye, Dios hace todo lo bueno. Dice el verso 28, entonces Pedro dijo, aquí le dijo lo que ya vimos antes, que Jesús había dicho, nosotros, pues he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Aquí Pedro le sacó en cuenta, porque en Mateo ya le había dicho que el que deja recibirá 100 veces. Entonces Pedrito dijo, bueno, pues yo voy a ver si esto es cierto. Entonces ahí a Pedro le dijo a Jesús, mira, nosotros lo hemos dejado todo. Habló por él y por el grupo de discipulados que estaban siguiendo a Jesús. Porque realmente para usted seguir a alguien, usted tiene que dejar algo. Cuando nosotros nos enamoramos, nos casamos, nos vamos con nuestra esposa, tenemos que dejar a nuestros padres. Si nosotros no nos dejamos a nuestros padres, en muchos casos se ve que los hogares se han hecho disfuncionales, no han tenido una armonía, porque viven al lado de los padres, donde realmente nunca pudieron ejercitarse y cumplir la palabra que Dios ha dicho, que el que se va a casar, pues tiene que el hombre abandonar padre y madre y serán una sola carne. Esto es lo que Dios dice. Pero cuando nosotros no hacemos esto, nosotros no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Desde ahí usted comienza a dejar a su papá y a su mamá para unirse ¿a quién? A una mujer o a un hombre. Que esto es el matrimonio. Entonces Dios dijo que para que esto sea santificado y tenga bendición, el hombre debe dejar a padre y madre, unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, tal vez algunos, como no entienden, comienzan a decir cuando escuchan este mensaje, pero ¿cómo va a creer que Dios nos va a pedir que dejemos para seguirlo a Él? Sí, porque vea que el primer mandamiento dice, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. O sea, más que a la esposa, más que al esposo, más que a los hijos, más que al dinero, más que al trabajo, más que a todo, más que a su carrera, usted tiene que amar a Dios. Esa es la forma de dejar. El que no deja lo de allá y me ama a mí, me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede recibir los bienes que tengo yo. Entonces aquí Pedrito le dice en el 18, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Así que usted no diga que usted no ha dejado. Usted ha dejado a sus padres para unirse a su esposo o a su esposa, que esa es la ley de la vida. Y dice, y les dijo, de cierto, en el 29, de cierto os digo, que no hay nadie, dice Jesucristo, que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Si nosotros por una mujer o por un hombre abandonamos a nuestros padres, ¿cuánto mejor pago no tendrá si nosotros en algún momento de la vida tenemos que separarnos? Esto no quiere decir enamistarnos. Es por seguir a Jesús, por obedecer a Jesús, eso nos traerá bendición aún para bendecir a nuestros padres, de los cuales nos alejamos por un tiempo. Si nosotros ya hemos dejado a papá y a mamá, pero a veces no entendemos. Y usted comienza, pero ¿yo qué va a creer? ¿Que voy a dejar a mi papá? ¿Que voy a dejar a mi mamá? ¿Que voy a dejar a mi esposo? ¿Que voy a dejar a mi esposa? Cuando Dios nos dice que lo sigamos, siempre vamos a mantener nuestra relación con nuestros familiares, sean padres, sean hijos. Siempre va a estar la relación ahí firme, como decía Pablo, aunque no estoy presente físicamente, pero en el espíritu lo estamos unidos para hacer un solo servicio al Dios que nos ama, al Dios que nos está llamando. Y Jesús le dice a Pedro, de cierto os digo que no hay nadie. Es que no hay nadie que comience a seguir a Jesús que no tenga este buen pago, que no hay nadie que haya dejado casa o padre. Por eso cuando las personas
se unen en matrimonio y dejan a papá y a mamá por unirse a otra persona, Dios bendice ese matrimonio. Dios no nos bendice cuando nos casamos y nos quedamos en casa de papá y mamá. Ahí hay una bendición a media, pero cuando nosotros dejamos a papá y a mamá y nos unimos y obedecemos la palabra de Dios, Dios va a estar con nosotros, porque Él quiere ser nuestro ayudador. Pero en la casa donde está papá y mamá, Dios bendice a los padres y están obedeciendo a Dios. Pero usted está en un segundo plano. Pero cuando al menos el esposo se aparta, él es cabeza en el hogar cuando ya cumple la palabra. Desde ahí comenzamos a dejar, pero nosotros no entendemos. Pero el hecho que usted deje papá y mamá y se case y se una a su esposo o a su esposa, no quiere decir que usted se volvió enemigo. Porque siempre nos unimos familiarmente para celebrar y para contar las buenas nuevas de lo que Dios todo el tiempo está haciendo en su pueblo y en su Hijo. Pero nosotros debemos entender que si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo Dios nos bendice? Dios no puede irse contra las leyes que Él mismo ha dado. Entonces Él dijo, de cierto te digo que no hay nadie. Porque vivimos hoy día en susto y en dolor. No hay nadie que haya dejado a padres o hermanos. Entonces yo les aseguro que cuando usted se casó, usted dejó a sus padres y a sus hermanos porque más le importó la unión nueva que usted iba a tener en matrimonio. Y si nosotros ya dejamos a padre y a madre, ahora Dios también nos dice, deja a padre y a madre y sal y ven y sígueme. Y es mejor el amor de Dios que el amor del esposo y la esposa. Y para que el amor de la esposa y el esposo estén firmes delante de Dios y firmes como pareja, si nosotros le seguimos a Dios, todo andará bien. Y dice, o mujer o hijo por el reino de Dios, porque seguir a Jesús es obtener el reino de Dios. Y dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Dios quiere que recibamos todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que dejar cosas. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Nada es imposible para Dios y el que nos está ofreciendo es fiel y verdadero. Ahora, que nosotros a veces queremos tener los bienes, queremos tener la bendición, pero queremos seguirlo haciendo en nuestra fuerza. Esta canción nos habla claramente de que todo es posible para Él, pero es confiando en la fuerza del Señor, porque cuando usted lo sigue al Señor, ya no es usted el que tiene que dar las ideas las da Dios y ya vienen aseguradas con bendición. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Aquí está la regla de oro, diría yo, para que a usted y a mí nos funcione el bien de Dios cuando hacemos, dice, amarás. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. A veces nosotros lo tenemos a Dios de labios, de pensamiento, de que hablamos de Dios, pero no es con todo el corazón. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A veces algunos no sabemos que tenemos alma, no sabemos que tenemos corazón. Y el corazón lo hemos declarado y se lo hemos entregado a personas aquí en la tierra, porque le decimos a Él, te amo con todo mi corazón. Y Dios ha dejado un espacio para que en el ser humano ame a Dios con todo el corazón. Así que muchos hoy día tendremos que arrepentirnos de haberle dicho a un hombre o a una mujer, te amo con todo mi corazón. Y peor, que a veces le decimos te adoro. Qué tremendo pecado, porque la Biblia nos dice que solo a Dios se debe adorar y no a nadie más. Por eso el otro que pedía adoración era Satanás, cuando le dijo a Jesucristo, si postrados me adorares, te daré todo. Estaba ofreciendo lo que no era de Él, pero ¿qué era lo que pedía? Adoración. Y nosotros los seres humanos, a veces cuando estamos hablando con la otra persona y tal vez a veces mintiendo, decimos te adoro, te amo con todo mi corazón, pero luego nosotros nos olvidamos de que hicimos o dijimos cosas que nos enlazamos a estar jurando cosas que no podíamos cumplir o que no debemos hacerlas, porque la adoración solo es para Dios. Usted debe amar, usted debe respetar, usted debe honrar a la persona que ama, pero la adoración solo es para Dios. Pero aquí Dios da un mandamiento en Deuteronomio 6:5 que dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. En este momento, si usted está escuchando la palabra, medite sobre ella, medite solamente y póngase a ver, ¿será que yo amo a Dios con todo mi corazón como Dios me lo pide?
Es momento de meditar. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Eso es el requisito indispensable para que Dios entre en amistad con nosotros y nosotros comencemos a cumplir la palabra de Dios. Y con todas tus fuerzas, aún las fuerzas que nosotros tenemos, que son nada delante de Dios, Dios quiere que lo amemos con ese poquito de fuerza. Porque en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Cuando yo no puedo, Él puede. Cuando para mí es imposible, para Él es posible. ¿Pero por qué? Porque yo quiero salir adelante con mis fuerzas, con mis métodos, y así no es el asunto. Y esto es que a veces nos chocamos porque cuando vemos que las cosas no suceden bien, queremos inventarnos 1001 formas. Pero yo creo que hoy día usted y yo debemos pedir perdón por haber querido hacer muchas veces las cosas a nuestra manera y comenzar a confiar en Dios, que nada es imposible para Dios. Solo que Dios está esperando que se cumpla el requisito, amarlo con toda la fuerza y con todo nuestro corazón. Y abandonar cosas que a veces las llevamos en nuestro corazón, que nadie nos las ve, pero nosotros amamos más. A veces a un hijo, a veces a un padre, a veces a un trabajo, a veces al dinero, a veces a un nieto, en fin, algo amamos más. Y es tiempo de que usted le diga a Dios, examina mi corazón, porque yo quiero caminar como tú lo has dicho, amándote con toda mi fuerza, y no solamente de labios, sino de hecho, porque cuando nosotros amamos, nos esforzamos, peleamos y discutimos por hacer ese cumplimiento por lo que amamos. Y vamos a terminar con este cántico de liberación de David, que expresa un agradecimiento a Dios porque él aprendió a confiar en Dios. Y dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, le dice David a Dios. Dice, y recto para con el hombre íntegro. ¿Para con quién se porta Dios recto? Con el hombre íntegro. Con el que no es íntegro, Dios no tiene por qué cumplirle. Y ahí la gente dice, no, Dios es malo. No, es que Él tiene su ley que dice, con el misericordioso, Dios es misericordioso. Y dice la segunda parte, y recto para con el hombre íntegro. Dios cumple su palabra en rectitud, pero con el hombre íntegro. Usted estará amando más a Dios, lo estará siguiendo, Dios tiene que cumplir su palabra. No hay paso atrás, porque Dios no miente. Verso 27. Dice David, limpio te mostrarás para con el limpio. Nosotros tenemos que permitir que Cristo nos limpie de nuestro pecado cuando creemos a Él por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo Dios se muestra limpio con el que está sucio? Dios se mostrará, dice, limpio para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. ¿Cuál es el perverso? El que no se acerca a Dios, el que no cree, el que se burla, el que se ríe, el que cree que esto es mentira, pero cuando a veces estamos en aprieto, estamos pidiéndole a Dios, pero Dios dice, no te conozco, mosco. Entonces vea lo que dice clarito David, y dice el verso 28, porque tú salvas al pueblo afligido. Cuando nosotros tenemos aflicción, Dios nos viene a socorrer, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Entonces Dios está con el afligido. Si hoy día hay corazones afligidos buscando nuestra respuesta en Dios, yo le aseguro que la vamos a tener. Solamente que no debemos desesperarnos y tratar de ayudarle, porque Dios lo puede todo, porque nada es imposible para Él. Verso 29. Dice David, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Yo le pregunto, ¿será para usted? Yo sí creo que cuando Él me alumbra, tengo luz. Y dice, mi Dios alumbrará mis tinieblas, porque nosotros nos encargamos de atraer las tinieblas cuando desobedecemos la palabra. Amamos a Dios, pero queremos hacer cosas a nuestra manera. Pero dice David, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. David dice, hay tinieblas, pero cuando Dios, la luz viene, las tinieblas se van. Todos los temores que teníamos se comienzan a apartar porque Dios es nuestra lámpara. Si nosotros decidimos que Dios es el guiador, Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro ayudador, mi Dios es el que me libra de todas, entonces mi Dios en este tiempo aparta las tinieblas. Y dice
El verso 30, contigo desbarataré ejército. Mírenlo, por eso que David ganaba las batallas. ¿Por qué las ganaba? Porque decía contigo, es con Dios que nosotros desbaratamos ejércitos. Y dice, y con mi Dios asaltaré los muros. David decía, no hay cosa que yo no pueda traspasarla, porque Dios va delante de mí. Dice, en cuanto a mi Dios, perfecto es su camino. David decía, el camino de Dios es perfecto. Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Yo no sé si usted está esperando en Dios o usted quiere hacer las cosas a su manera. Este es el asunto por cual a veces las cosas no nos salen como esperamos, porque las queremos hacer a nuestra manera. Pero David decía, escudo es a todos los que en él esperan. Dios es escudo a los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dice. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay una roca más fuerte sino en Dios. Dios es nuestra roca, y cuando en la roca está nuestra fe, de seguro que nosotros saldremos victoriosos. Verso 33. Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Quién es el que le da la fuerza? Dios. Porque cuando confiamos en nuestra fuerza se nos hace imposible, pero en la fuerza de Dios todo es posible. ¿Y quién despeja mi camino? Solo Él nos alumbra. ¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre las alturas? Dice David. Y el 35. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? En este día hemos hablado que todo es posible para Dios. Si usted quiere ganar las batallas, ponga su confianza y deje que las tinieblas las esparza Dios y no pelee usted. Deje que el brazo de Dios pelee por usted. Hoy día hemos visto que nuestras fuerzas están en Dios. Cuando Él confiamos, Él nos ha llamado. Él es el que quiere realmente trabajar por nosotros. Confíe en Dios y Dios lo hará. Bendigo en este día su vida, bendigo esta palabra y declaro que la bendición de Dios y las batallas serán ganadas, porque su confianza va a estar en Dios de David desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.